Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que hablamos de nuestra pasión, que es hacer fotos. Os tengo que comentar que este vídeo es sobre uno de los fotógrafos actuales de fotografía de calle, que la verdad es que más impactan, ya no solo por su fotografía, la plasticidad, el dinamismo, la tensión que se respira en ella, sino también en un fotógrafo que tiene una forma de trabajar, una forma de enfocar la fotografía que la verdad es que es bastante interesante. Es Tatsuo Suzuki, os voy a hablar de él y vamos a ver muchas y muy buenas fotografías conseguidas no solo en Tokio, pero desde luego gran parte de su trabajo está centrada en la capital japonesa. Os tengo que recordar que en roberthomasfoto.com, en la página web, tenéis por supuesto la información de los talleres y cursos de fotografía que vamos a hacer en abril, 16 de marzo Barcelona, 23 y 24 fin de semana en Valencia, el día 30 de marzo en Madrid, pero es que en abril hay muchas cosas más y muy importantes e interesantes. Tenemos intensivos de verdad con grupitos muy pequeños exclusivos para 5 fotógrafos máximo, para que sea lo más personalizable y lo más personalizado, mejor dicho, posible. Pero hay mucho más, tenemos viajes que vamos a realizar, ya sabéis, en mayo a Berlín, en junio vamos a hacer una semana a Marruecos, vamos a hacer también en diciembre a Nápoles, así que bueno, no os perdáis en roberthomasfoto.com toda la información. Tatsuo Suzuki es un fotógrafo que descubrí, ya lo tenía echado el ojo, ya sabía más o menos quién era, pero sobre todo lo acabé descubriendo a través de un vídeo de YouTube, que os voy a enlazar aquí por supuesto, Samuel L. Street Life, Lintaro, que sigo desde hace un tiempo, creo que os he recomendado ya de hecho ese canal en algún vídeo pasado, os lo voy a poner en la descripción por supuesto, para que veáis un poquito la forma que tiene de enfocar la fotografía de calle y de trabajarla. Tatsuo Suzuki. Es una persona que ya os digo que lleva no muchos años realmente lo que es la fotografía de calle. Creo que según su biografía desde el 2008 lleva disparando. Lo que caracteriza la fotografía de Suzuki es sinceramente esa tensión dinámica que provocan sus fotos. Dispara con grandes angulares, generalmente por lo que he podido ver y observar, con 24 o 28 milímetros, de manera que está muy cerca de la acción, está metido dentro de la acción, muy cerca del sujeto y jugando con esa distorsión que provoca el angular, pero bien controlada, lo que hace es generar ese dinamismo, ¿no? ese efecto sorprendente que la verdad es que causa su fotografía. Una de las cosas que me gustan de Tatsuo Suzuki es la manera en la que tiene de trabajar la luz. Veréis en la mayoría de las fotografías, la verdad es que la luz es parte fundamental y es que es una de las partes clave para que una fotografía en cualquier estilo o cualquier disciplina fotográfica funcione. Es la principal herramienta del fotógrafo, la luz. Y Tatsuo Suzuki, la verdad es que utiliza muy bien la luz para destacar, iluminar, para pintar en los sujetos principales de sus escenas, buscando esas vetas de luz entre los edificios de Tokio, de Japón, esos pequeños reflejos, cómo juega de hecho con ellos. Y la verdad es que a mí es algo que me gusta mucho. Una de las técnicas que se puede utilizar para hacer fotografía de calle, es una técnica muy reactiva, es jugar con la zona de enfoque, es jugar con esa rapidez que te permite incluso el trabajar perfectamente en enfoque manual, pero bien controlada la profundidad de campo, y eso que yo creo que Suzuki lo hace muy bien, ayudado por supuesto por los objetivos angulares, tan angulares que utiliza. El uso del blanco y negro es algo que tengo que comentar, porque ya sabéis que a mí personalmente el blanco y negro no es, digamos que no me llena en absoluto el blanco y negro, no es un tipo de fotografía que a mí personalmente me guste para nada, y de hecho en mi perfil de Instagram, @roberthomasf, en el que por cierto estoy haciendo un proyectito miradas muy interesante, tenéis que echarle un ojo y esperar, tener paciencia a que termine, para que todas las fotos se empiecen a mirar entre sí y todo tenga sentido, pero bueno, es otra historia. En @roberthomasf podéis ver en suma cómo fotografío, y básicamente mi fotografía es en color. Sin embargo, la verdad es que el uso del blanco y negro para este fotógrafo, él ha explicado en alguna entrevista que he leído, que le hace romper un poquito y darle primero de todo un estilo homogéneo a toda su obra,
porque ya sabéis que al final el color puede significar a veces una barrera de corte entre lo que pueda ser una escena, un lugar, porque obviamente los colores son diferentes, son distintos, la luz aporta un color distinto, ¿no?, según qué escena. Sin embargo, el blanco y negro da una cierta, pues bueno, como digo, ¿no?, una cierta continuidad en el trabajo, y por ahí lo utiliza muy bien. También el hecho de disparar como él dispara, no pensar en el color, te ayuda a pensar nada más que en la composición, en la expresividad o en lo que es la propia idea abstracta de la foto. ¿Por qué digo esto? Porque el color añade una capa de dificultad más. La fotografía en color tiene que funcionar por sí mismo el color, o sea, si no funciona el color, realmente esa fotografía patina por algún lado, ¿no? Al eliminar el problema del color, digamos que todo se torna más sencillo, con lo cual fotografiar de la manera reactiva que fotografía Suzuki, la verdad es que bueno, es una buena opción y desde luego lo ha escogido muy bien. Otra de las cosas interesantes, sobre todo para vosotros que os guste también la fotografía de calle, es que él fotografía muy cerca. Fotografía además a través no del visor, sino de la pantalla. Yo lo he visto trabajar pues precisamente con la Ricoh GR, ahora ya sabéis que ha salido la Ricoh GR3, que es la nueva versión, ¿no?, que ha tardado varios años en salir, mejorando la 2, que ha sido tan famosa. Bueno, pues él fotografiaba con esta Ricoh, pero también con una Fuji X Pro 2 y con un 18 mm f2, es decir, que al final el uso de la cámara él la hace no a través del visor, sino, que es a lo que yo iba, a través de la pantalla, de manera que él fotografía de esta forma, ¿no? Es decir, mirando la pantalla, no necesita ponerse la cámara en el ojo, sino que él lanza la cámara y hace la fotografía, que eso también, al final, por su estilo fotográfico, le ayuda a acercarse todavía un poquito más. Es un estilo agresivo en cierto modo, y de nuevo, me voy otra vez al vídeo de Bruce Gilden, aunque este sí que era más agresivo por el uso del flash, el flash de mano, ¿no? Sin embargo, sigue siendo pues una fotografía de calle muy invasiva y que por supuesto hay que tener claras las cosas cuando vamos a practicarla, ¿de acuerdo? Respeto ante todo. Y bueno, deciros también de Tatsuo Suzuki que es miembro de uno de los colectivos más interesantes de Japón, que es Boy Tokyo, que también os voy a dejar el enlace para que le echéis un vistazo, que es un grupo de fotógrafos de calle japonés, que cada uno tiene su estilo, y la verdad es que es muy interesante, sobre todo por eso, ¿no? Porque siempre que se habla de colectivos es muy interesante. Aquí en España ya sabéis que hay un colectivo muy chulo, que es La Calle es Nuestra, y que, pues bueno, es muy interesante porque son varios fotógrafos de calle unidos en favor, pues, de disfrutar de su arte, ¿no?, sin otra pretensión que disfrutarlo y sobre todo pues poder generar exhibiciones, poder generar diferentes actividades culturales. La verdad es que es muy interesante el trabajo de Tatsuo Suzuki, también de Boy Tokyo, y ya digo, espero que bueno, al menos os haya picado la curiosidad para seguir investigando la obra de este fotógrafo japonés, que la verdad es que lleva unos 10-11 años fotografiando la calle y que ha ganado varios premios Lens Culture en la categoría de Street Photography, que ha ganado varios certámenes internacionales y que la verdad es que, digamos, en pocos años se ha situado muy bien internacionalmente, con lo cual, sin duda, es alguien a quien mirar, estudiar y atender de cerca. Nada más, me veis como siempre en robertomasfoto.com con toda la información de talleres y cursos, en mi perfil de Instagram @robertomasf y aquí en este canal de YouTube hablando de fotografía. Un saludo, chao.